Hola, hola niños y niñas del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá. En esta última sesión de la semana 9 vamos a trabajar lo que es la estructura de peones y los tipos de peones que hay. Si observamos en nuestras posiciones siempre hay peones. Algunas veces más adelante que otros, unas veces están bloqueados, otras veces están aislados. Y bueno, en este video lo que vamos a trabajar o vamos a conocer es qué tipos de peones hay y qué es una estructura de peones. Entonces, para empezar, recordarles el previo lavado de manos con agua y con jabón. Y por supuesto actividad física siempre muy importante porque el ajedrecista también necesita ejercitarse. Y por supuesto repasar y recordar los conceptos que hemos visto ya en los anteriores videos. Y bueno, para este ejercicio, esta clase entonces les traigo un ejercicio de calentamiento. Juegan las blancas y hacen mate en dos. Entonces aquí importante el movimiento de los peones y la ubicación del rey. Entonces veamos que las negras tienen pues dos torres y una dama amenazando al punto de B2. Pero aunque las blancas tienen una torre de desventaja, entonces aquí la jugada fue H6 amenazando al rey. El rey no puede capturarlo ni tampoco jugar sobre la sexta línea, le toca retroceder y le toca a G8 o a H8. A cualquiera de las dos pues es mate con dama en D8. A pesar de que el peón no está al de G7, pues el peón de H6 impide que el rey salga. Entonces bueno, este ejercicio pues lo traigo porque hay unos peones acá que podemos observar. Si bien estos dos peones tienen su camino libre para coronar, este peón ya está demasiado avanzado, el de H6, y este peón de F7 negro pues también está algo libre. Vamos entonces a ver una posición donde vamos a explicar qué clase de peones son estos y cuándo hay ventaja con estos peones y cuándo no. Bueno, entonces acá tenemos varios tipos de peones. Tenemos peones aislados, peones unidos. Vamos a trabajar también otras posiciones donde veamos peones retrasados, peones doblados, peones pasados y por último la cadena de peones. Entonces, bueno, vamos a mirar primero esta posición donde encontramos peones aislados y peones unidos. Entonces, los peones aislados son aquellos que no tienen amigos vecinos. Entonces, pausa el video y analiza qué peón aquí no tiene amigos vecinos. Entonces, sí, pues es el peón de D6 que está solito, no tiene amigos ni por la columna C ni por la columna D, por la columna E. Entonces, bueno, este peón se conoce como peón aislado, aquel que no tiene amigos vecinos, el que está solito. A este conjunto de peones, bueno, estos de acá, voy a dejarlo. Estos de acá los podemos llamar peones unidos o ligados, ¿sí? Peones unidos o ligados. ¿Qué otros peones serían unidos o ligados? Entonces sí, estos de acá, estos tres blancos también son unidos y ligados, y estos tres blancos también son unidos y ligados, los del flanco de rey y los del flanco de dama. Se conoce también, bueno, más adelante les voy a decir eso. Vamos a cambiar de posición para observar los demás peones. Bueno, tenemos esta posición acá especial, donde vemos peones que están unidos por las columnas, pero están ya avanzados. Entonces vemos algunos peones atrás y otros más adelante. Estos peones de atrás, como el de B3 y el de D6, se llaman peones retrasados. ¿Sí? ¿Por qué se llaman peones retrasados? Porque sus peones vecinos ya avanzaron y veamos que él no puede avanzar porque la casilla que va a ocupar está siendo amenazada por un peón enemigo. Entonces a estos peones se les conoce como peones retrasados, ¿sí? Y son un punto débil para el bando que los tiene porque son fáciles de atacar y sobre todo cuando hay columnas semiabiertas.
cuáles eran las columnas semiabiertas, lo trabajamos en la sesión 2. Entonces, columnas semiabiertas donde se me desapareció un peón, donde no hay sino un peón, ¿sí? Por ejemplo, en esta posición la columna semiabierta es la columna D y la columna A, pero veamos que el peón de A finalmente está siendo defendido por el peón de B, ¿sí? Pero el peón de D, por ejemplo, ese no está defendido por ninguna pieza y fácilmente una torre blanca podría venir a atacarlo por delante o por detrás, ¿sí? En cambio vamos que el peón de B3 es débil, sí, porque es un peón retrasado, pero como la columna es cerrada, pues difícilmente lo van a atacar, ¿sí? Tendrían que venir solamente por detrás a amenazarlo. Sin embargo, pues sigue siendo un peón retrasado. Esos son los peones retrasados, los que se quedaron atrás de los otros y no pueden ser avanzados porque un peón enemigo pues está amenazando la casilla que quiere avanzar. Entonces, bueno, eso es sobre los peones retrasados y vamos a ver ahora los peones doblados. Los peones doblados son peones que están sobre la misma columna. Entonces, los peones doblados son debilidades también porque, por ejemplo, acá el peón de C7 y C6 son peones doblados sobre la misma columna. Puede que a veces se encuentren 3 peones sobre la misma columna, siguen siendo peones doblados y son muy débiles porque aunque están juntos, ninguno de ellos se defiende entre sí. Entonces son muy fáciles de atacar. Por ejemplo, una torre de nuevo sobre la columna podría amenazarlos, ¿sí? Y ninguno de ellos puede defenderse. En esta posición, ¿qué otros peones doblados hay? Pausa el video y miramos la posición. Pues sí, los peones de F2 y F3 son peones doblados también, pero estos no son tan débiles porque tienen un amigo vecino por acá en G2. ¿Qué pasa? Que si en algún momento pudiéramos desdoblarlos, sería mucho más fácil porque, por ejemplo, jugando G4 en algún momento y F5, ¿sí? Si el negro intenta cambiar acá, pues podríamos desdoblar los peones. Entonces son peones doblados, pero que no son tan débiles como estos que no tienen amigos vecinos. Sin embargo, siguen siendo debilidad. Ahora vamos a ver los peones colgantes, ¿sí? Y que me hizo falta ponerlos acá. Peones colgantes son los peones que están sobre una misma fila, ¿sí? Son casi siempre 2 peones que están sobre la tercera o la cuarta fila. En este caso pues tenemos peones blancos y peones negros. Entonces, peones colgantes, 2 peones unidos, ¿sí? Sobre una misma fila, ninguno de los dos se defiende. Son también algo fáciles de atacar por las columnas o por detrás o por las filas, ¿sí? Si alguno de los dos se mueve, pues el de atrás pues va a quedar un poco débil. Entonces estos se llaman peones colgantes, los que están sobre una misma fila, tercera, cuarta o quinta. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de peones pasados. Bueno, eso sobre los peones colgantes. Y por ejemplo, los peones pasados son aquellos que no tienen a nadie que los detenga. Por ejemplo, en esta posición vamos a modificarle un poquito y vamos a ver esta posición de acá. Listo. Entonces, por ejemplo, acá en esta posición tenemos un peón pasado, ¿sí? Peón pasado que ya no lo detiene ningún peón enemigo, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí el peón pasado sería este que tiene libre el camino para coronar. Ningún peón enemigo está, el único que está es el que está al lado, pero este ya no lo puede detener, ¿sí? En cambio, ya no se podría decir que D sea un peón pasado, porque al avanzar pues este lo va a capturar. Pero en el caso de que avanzara, ¿sí? Si capturáramos, entonces el de E4 sería un peón pasado, porque tendría el camino libre para coronar. Me refiero a camino libre cuando no hay peones enemigos que lo ataquen, ¿sí?
Eso respecto a los peones pasados. Y por último pues vamos a ver los peones o la cadena de peones. Bueno, y volvemos a este ejemplo. Y la cadena de peones se conoce por los peones que están en una diagonal y que se protegen unos a otros. Entonces, por ejemplo, acá en esta posición, bueno, pongamos uno más, cambiemos este peón de acá y vamos a ver esta cadena de peones, ¿sí? Entonces, esta es una cadena de peones y por lo general siempre son muy fuertes. ¿Por qué? Porque una torre no podría amenazar una cadena de peones. Muy difícilmente podría atacar al que va de primeras, ¿sí? Las cadenas de peones por lo general son bastante fuertes y se utilizan bastante en algunas posiciones. La cadena de peones pues tiene un peón base, que en este caso pues es el peón de G7, que es el último, ¿sí? Es el único peón que no está defendido por uno más atrás. A este peón se le conoce como base y para atacar la cadena de peones pues hay que ir a atacar la base, ¿no? De otra forma no es posible. Entonces, bueno, tener en cuenta, esta es la base de la cadena de peones. Bueno, a estos peones, o bueno, a la estructura, al conjunto de los peones se le conoce como estructura de peones, ¿sí? Y muchas veces se habla de islas de peones. Entre menos islas tengamos, pues mejor para nosotros. Entonces vamos a ver una posición. Bueno, y en esta posición tenemos, si vemos, tenemos el mismo material. Sin embargo, los peones del negro están separados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a este se le llamaría peón aislado. Y estos dos peones pues están en una cadena pequeña, ¿sí? Donde la base sería A3. Entonces, a estos peones se le conoce como islas de peones, ¿sí? Islas de peones, pues los peones que están unidos por las columnas. En este caso las blancas tendrían una isla de peones y las negras tendrían dos islas, F7 y P5, porque no están unidos. Es mejor tener menos islas de peones, ¿sí? Entre menos islas tengamos, pues tendremos una estructura mejor de peones. Eso es importante porque mirando la estructura de peones podemos identificar las debilidades que tienen nuestros contrincantes y así poder jugar o encontrar mejor un plan para el medio juego. Entonces siempre es importante y es lo que iremos trabajando más adelante. Entonces, bueno, en esta posición y ya para terminar tenemos un ejercicio donde la torre y el alfil están amenazando el peón de F7. Sin embargo, como dos fuerzas también lo están defendiendo, que es el rey y la torre, pues difícilmente vamos a poder hacer algo contra ese peón. Sin embargo, veamos que hay una columna semiabierta por acá del blanco y que se puede ser aprovechada para atacar otro punto, y es el peón que está por aquí solito de B5. Entonces, ¿cuál sería la jugada ahí? Pausamos el video y vamos a analizar qué podríamos hacer ahí. Pues la jugada aquí es torre F5, que amenaza al peón indefenso de B5. Veamos que el alfil es de casillas negras, por lo tanto no puede defender a su peón, y la torre pues está en una posición pasiva defendiendo el punto de F7, por lo tanto no alcanza a llegar al peón. Entonces esas son las debilidades de tener islas de peones. Y bueno, espero haya quedado claro los tipos de peones. Más adelante trabajaremos cada uno por separado. Gracias, nos vemos en una próxima ocasión.